libro de Joel. No sé cuántos han escuchado el libro de Joel, un sermón del libro de Joel. Para mí incluso fue un poco complicado poder estudiar Joel. Así que hoy vamos a hacer la introducción al libro de Joel. Dios quiera que podamos llegar al tema que hemos puesto acá, que nuestra hermana muy amablemente ha puesto, el llamado al arrepentimiento. Pero si no es así, vamos a intentar en estos domingos que queda llegar a este punto, que es el llamado al arrepentimiento. Vamos a primero introducir el libro de Joel en la gracia del Señor y vamos a luego llegar al tema el cual hemos puesto acá en la pared. Joel capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Palabra de Jehová, versículo 1, que vino a Joel, hijo de Petuel. Versículo 2, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y a vuestros hijos a sus hijos, y a sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que quedó el revoltón o había quedado. Despertad borrachos, dice el versículo 5, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitada de vuestra boca. Hasta ahí vamos a dar lectura, hermanos, y vamos a orar al Señor. Queremos acercarnos, Padre, delante de ti, para que tú puedas redarguir nuestros corazones de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Queremos acercarnos para que tú puedas ayudarnos a encontrar ese verdadero arrepentimiento que solo tú puedes darnos. Ese arrepentimiento genuino y verdadero, Señor, que muchas veces en nuestras vidas no se ve. Un arrepentimiento verdadero, genuino. Llama, Señor, a tu pueblo al arrepentimiento verdadero y especialmente a la Iglesia Bíblica Sola Escritura acá en Santa Cruz. Porque a la verdad, Señor, muchos de nosotros y de los que están acá sentados necesitan arrepentirse de su propio arrepentimiento. Pon ese deseo en el corazón de mis hermanos a lo largo del estudio que vamos a tener, Señor, del libro de Joel. Pero también pon en el corazón de ellos que si no lo hacen, Señor, el día de Jehová vendrá, el día del Señor vendrá. Vendrás tú, Señor, y condenarás a aquellos que no se arrepienten genuinamente. Que esta escatología, Señor, que este juicio pueda ser una advertencia para nosotros y llegar al arrepentimiento y a la restauración. En tu nombre oramos y para tu gloria. Y también te pido, Señor, que me des pasión y poder para predicar en esta mañana. Usa, Señor, mis labios para ser la boca de Dios, para ser tus labios, Señor, para poder predicar tu palabra. No mires, Padre, mi pecado. No mires, Señor, mi imperfección, sino que Cristo pueda ser mi todo en todo. Te pido esto en tu nombre y para gloria tuya. Amén. El libro de Joel, hermanos, es un libro que para mí especialmente ha sido de mucha edificación y es de mucha edificación. Así que quiero empezar dando algunas razones por las cuales vamos a estudiar el libro de Joel. Porque alguien me preguntó por ahí, ¿por qué Joel? ¿Por qué no otro libro? ¿Por qué no otro profeta? Quiero dar unas cuantas razones por qué vamos a estudiar Joel. La primera razón, hermanos, es porque está en las Escrituras, porque es palabra de Dios, porque está en la Biblia. Y si está en la Biblia es inspirado por Dios, y si es inspirado por Dios es palabra de Dios. Por esa razón vamos a estudiar Joel. A un inicio les decía, yo no he escuchado muchos sermones de Joel. Es más, no he escuchado muchos sermones del Antiguo Testamento, pero es necesario que como iglesia podamos sumergirnos en el Antiguo Testamento. Así que, ¿por qué vamos a estudiar Joel? Porque está en las Escrituras, porque está en la Biblia. Pero segundo, además vamos a estudiar Joel porque nos enseña temas relevantes, importantes para nosotros como iglesia, especialmente
temas como el arrepentimiento genuino y verdadero. Hermanos, en nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Sola Escritura, y en otras iglesias también, muchos piensan que se han arrepentido, pero realmente no lo han hecho. Entonces Joel nos va a enseñar cuál es el verdadero arrepentimiento. Pero también nos va a enseñar el día del Señor o el día de Jehová. ¿Cuál es el día de Jehová? ¿Cuál es el día del Señor? Fuerte y temible. Que muchos de nosotros, de los que estamos acá, hermanos, y especialmente la iglesia, los jóvenes, adolescentes, mayores, no temen, no tienen miedo al día del Señor, al día de Jehová. También nos enseña temas como la restauración, la advertencia, el juicio, el perdón. Otra razón por la cual vamos a estudiar Joel es porque queremos estudiar el Antiguo Testamento, pero también porque queremos hacer una introducción al profetismo hebreo. ¿Qué es el profetismo hebreo? Creo que es un tema muy importante, pero también vamos a estudiar Joel porque muestra que Dios no pasa por alto ningún pecado. Dios no pasa por alto ningún pecado, hermanos. El pecado debe traer su paga. Dios no va a pasar por alto ningún pecado. Y eso nos enseña Joel. Ahora, ¿qué significa Joel? Como les dije, es una introducción. Joel significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Joel está compuesto por dos sustantivos en el hebreo: El y Adonai. Jehová es Dios. Jehová es el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es Jehová, el alfa y el omega. Jehová es aquel que era, aquel que es y aquel que ha de venir, el único Dios verdadero. Cuando Moisés se acerca a Jehová y dice: ¿en nombre de quién voy a ir al faraón? Jehová le dice: en nombre del yo soy el que soy, el que aquel que era, el que aquel que es y el que ha de venir. En ese nombre vas a ir, en el nombre de Adonai. Eso significa Joel. Jehová es Dios de dioses, Jehová es Señor de señores. Eso significa Joel. Joel, hermanos, es único entre los profetas. No tienen un tema específico, Joel, vale decir una fecha específica, un tema dirigido específicamente a una nación. Es un profetismo quizá general. Joel está familiarizado con muchos otros profetas. La fecha de Joel no se sabe, les decía. La fecha de Joel no se sabe. Algunos dicen que era el 7 antes de Cristo, el siglo 7 antes de Cristo. Otros dicen el siglo 9 antes de Cristo. Algunos piensan que la profecía que hace Joel es dirigida a Judá, a Jerusalén. Otros no. Algunos piensan una u otra cosa. Pero más allá de eso, hermanos, el tema del Joel es importante para nuestra iglesia, para nosotros, como lo fue en ese tiempo. ¿Cuál es el tema de Joel? Y esto yo quisiera que ustedes puedan anotar y tenerlo en mente, porque todo el libro de Joel va en dirección de este tema. ¿Cuál es el tema de Joel? Y esto es importantísimo, hermanos. El tema de Joel es el día de Jehová. El día de Jehová. En el Antiguo Testamento se llama así, el día de Jehová. En el Nuevo Testamento el día de Jehová se llama el día del Señor. Aparece 12 veces, hermanos, esta frase en los profetas. 12 veces. El día de Jehová o el día del Señor son sinónimos. Una teología bíblica del día de Jehová o del día del Señor hace justamente eso. Jehová va a venir, el Señor va a venir. Miren Joel capítulo 1 versículo 15. Joel capítulo 1 versículo 15. Ya que estás en Joel, mira Joel capítulo 1 versículo 15. Dice el texto: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El día de Jehová vendrá como destrucción. No será una cosa alegre, dice el día de Jehová, sino será destrucción. El día de Jehová será terrible. Eso quiere decir Joel capítulo 2 versículo 1. Joel capítulo 2 versículo 1. Tocad trompetas en Sión y da alarma en mi santo monte, dice. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Está cerca. Tiemblen delante del día de Jehová, tiemblen delante de Dios,
Porque el día del Señor viene y está cerca. Y no va a ser felicidad. Será horrible. Tiemblen moradores de la tierra, porque el día de Jehová viene. Y ese día será temible, porque Cristo no vendrá a salvar, sino vendrá a juzgar. Tiemblen moradores de la tierra. Joel capítulo 2, versículo 2, ahí abajo. Ese día, dice, día de tinieblas y de oscuridad. No será día de luz, no será día de luz, hermanos, será día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre todos los montes extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Versículo 11 del mismo capítulo 2. Y Jehová dará su orden delante de sus ejércitos, o de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que se ejecuta su orden, porque grande, escuchen bien esto, hermanos, porque grande es el día de Jehová, y muy ¿qué? Muy terrible es el día de Jehová. ¿Quién podrá soportar? Dice Joel. ¿Quién lo va a poder soportar? Donde toda rodilla se doblará delante de aquel juez verdadero y justo. Grande será ese día del Señor. El día de Jehová vendrá. Versículo 31 del mismo capítulo 2. Mira lo que dice el texto. El sol se convertirá en ¿qué? Tinieblas. ¿Y la luna en qué? En sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El día de Jehová viene y es grande y es espantoso. La luna se convertirá en sangre y el sol en tinieblas. Imagínate esto, hermano. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y entonces vendrá el día de Jehová, el día del Señor, fuerte y temible. Y ese es el tema central de Joel, el día del Señor. Capítulo 3, versículo 1. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. He aquí en aquellos días. Esta es la teología bíblica del día del Señor, que es un tema recurrente en todos los profetas del Antiguo Testamento. El día de Jehová viene y será fuerte y temible y terrible. Por eso el título del sermón. Viene el día de Jehová. Y si ustedes no se arrepienten genuinamente, el día de Jehová caerá sobre ustedes con toda su ira. Grande, fuerte y temible. Tiemblen moradores de la tierra, tiemblen iglesia bíblica sola escritura, porque el día del Señor viene y si no les encuentra en Cristo, lo que verán será la ira de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:2, que hace referencia también al día del Señor. Que no os dejéis mover fácilmente, dice el apóstol Pablo. Él está enseñando sobre, algunos pensaban que el día del Señor ya había llegado, que el día de Jehová ya había llegado, pero el apóstol Pablo les dice, no, eso no es así. El día del Señor no ha llegado todavía, porque para que llegue el día del Señor, primero el número de los escogidos debe completarse, pero además va a haber señales del día del Señor. Dice el apóstol Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está cerca el día del Señor, pero todavía no ha venido. El día del Señor, hermanos, es un tema recurrente, importante en toda la Biblia, en toda la teología bíblica de lo que nosotros conocemos como el canon bíblico, pero especialmente y específicamente en el libro de Joel. ¿Quieres conocer qué es el día del Señor o el día de Jehová? Lee el libro de Joel, estudia el libro de Joel. Ahora, Joel, normalmente en la Biblia hebrea, en el hebreo, tiene 4 capítulos. En tu Biblia, ¿cuántos capítulos tiene? 3. Interesante, ¿no? En la Biblia hebrea, Joel tiene 4 capítulos.
porque realmente en el hebreo, incluso el orden de los libros son distintos. ¿Por qué? Porque sigue la narración hebrea. El idioma hebreo es un poco distinto al nuestro. Tiene 4 capítulos y de nosotros solo tiene 3, porque algunos dicen que nuestra Biblia, especialmente en ese libro, ha seguido a la Septuaginta o a la Vulgata. Por esas razones que tiene 3 capítulos, pero el hebreo tiene 4. Mira en internet Joel en hebreo y vas a ver ahí, hay 4 capítulos. El libro de Joel, hermanos, es citado casi por todos los profetas y es citado también por el Nuevo Testamento. El ejemplo más claro, Hechos, capítulo 2. El Espíritu Santo viene, ¿recuerdan ese pasaje? Mateo, capítulo 24, versículo 29. Está citando Joel 2:10 y etcétera. Podemos ver muchas citas. Acá tengo una lista larga de citas. Entonces Joel, hermanos, enseña el día del Señor. Ese es su tema central. Y si no se arrepienten en el día, si no se arrepienten antes de que venga el día del Señor, están fritos, se diría coloquialmente. Y es interesante, hermanos, porque el profetismo hebreo enseña 4 cosas y bajo esas 4 cosas gira la idea. La primera idea es juicio, la segunda idea es arrepentimiento, la tercera idea es advertencia y la cuarta idea es restauración. Podemos poner un acróstico, puede ser JAR, juicio, advertencia, arrepentimiento y restauración. Bajo esa idea gira todos los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores, como nosotros lo conocemos, aunque realmente en el texto hebreo no es así. No son profetas mayores y menores. El texto hebreo maneja de otra forma la división hebrea, que creo que es la forma más correcta de manejar. Nuestra Biblia en español ha seguido, como les decía, la Septuaginta o la Vulgata, o quizá nuestros traductores han hecho eso. Pero realmente los profetas manejan esas 4 palabras: juicio, advertencia, arrepentimiento y restauración. Si alguien quiere recordar eso, es JAR, juicio, advertencia, arrepentimiento y restauración. Juicio, advertencia, arrepentimiento y restauración. Veamos eso en Joel. Joel primero es juzgado por el pueblo por Dios, como pueblo de Dios. Dice Joel capítulo 1 versículo 4 que iba a venir una invasión de langostas. Ese era el juicio para Joel, una invasión de langostas. Y la advertencia era que si el pueblo no se arrepentía con esa invasión de langostas, con ese juicio, el día del Señor estaba cerca. Pero si se arrepentían, venía la restauración. Dios seguiría siendo fiel a su pacto. ¿Me dejo entender? El juicio de Dios viene antes que la salvación, que el arrepentimiento. Esto lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. A esto se llama teología bíblica. El juicio de Dios vino, por ejemplo, con Noé. ¿Cuál fue el juicio de Dios? El diluvio. La advertencia fue que el pueblo se arrepiente y suba a la barca. Pero no hicieron caso. No hubo arrepentimiento en estos hombres. ¿Y qué pasó? Llegó la salvación a Noé y a su familia. Y es interesante, hermanos, que el juicio de Dios trae como consecuencia salvación para gloria de Dios. Podemos decir eso en una frase: el juicio de Dios para salvación, para la gloria de Dios, o el juicio de Dios, o la salvación a través del juicio de Dios para la gloria de Dios. No sé si me dejo entender esa parte, pero es interesante eso. Siempre primero llega el juicio de Dios para que llegue después la salvación. Lo mismo pasó en el Éxodo. ¿Ustedes recuerdan? Dios pone un juicio, las 10 plagas, de las cuales una de ellas son las langostas. Y gracias a ese juicio existe salvación para el pueblo de Dios. Moisés los salva. ¿Y qué pasa? El pueblo es salvado. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Ustedes pueden notar eso? Juicio, advertencia, arrepentimiento y restauración. Esas 4 palabras resumen todo lo que es el profetismo hebreo. Juicio, advertencia, arrepentimiento y restauración. Si el pueblo se arrepiente, entonces Dios restaura su vida.
restaura al pueblo, pero si no se arrepiente, lo que Dios va a hacer es juicio, advertencia, sin arrepentimiento. Y ese es también un tema central, hermanos, en el libro de Joel. Y si ustedes ven bajo esta perspectiva, cualquier libro profético va a calzar en eso, cualquier libro del Antiguo Testamento. Juicio, advertencia, arrepentimiento y restauración. Lo mismo pasó con nuestra salvación. Primero vino el juicio. ¿A quién? A Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la ira de Dios. Y por ese juicio es que nosotros tenemos salvación, restauración, redención. Así que estas 4 palabras, hermanos, es importante para interpretar el Antiguo Testamento, pero también para interpretar toda la Biblia a la luz del Antiguo Testamento y de todo lo que se llama teología bíblica. Por esto es importante, hermanos, aunque quizá estamos ahondando un poco más, entender quién era el profeta en el Antiguo Testamento. Porque hay ideas erróneas del profeta en el Antiguo Testamento. Por eso es importante preguntarnos a estas alturas, ¿quién era un profeta en el Antiguo Testamento? ¿Quién era un profeta en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es sencilla. El profeta en el Antiguo Testamento era la boca de Dios. Y esto debes anotarlo, porque Joel es eso para su pueblo. Joel es la boca de Dios para el pueblo. ¿Por qué? Porque él va a hablar palabra de Dios al pueblo de Dios. El profeta en el Antiguo Testamento, hermano, no era aquel que miraba la bolita mágica y decía qué iba a pasar en el futuro. Ese no era el profeta. Esa es una idea pagana, impía de lo que antes era el profeta. Muchos entendemos a veces que el profeta era aquel hombre que miraba la bolita mágica y decía qué iba a pasar en el futuro. Esa idea es pagana, es impía, es errónea. Y muchos de los que estamos aquí tenemos ese concepto en nuestras vidas, que el profeta era alguien que simplemente predecía el futuro. No. Ese es un concepto errado de lo que es el profeta en el Antiguo Testamento. El profeta en el Antiguo Testamento era la boca de Dios, hablaba de parte de Dios y delante de Dios lo que Dios quería que hable. La voluntad de Dios era mostrada, mirada a través del profeta en el Antiguo Testamento. Por eso era la boca de Dios y todo el pueblo decía amén cuando el profeta hablaba. El profeta no era un brujo, hermanos. Tampoco el profeta era un ermitaño que se iba afuera y empezaba a estar solo y meditar y todo aquello. No. El profeta estaba con el pueblo de Dios porque era parte del pueblo de Dios. Era la boca de Dios. No era un mago, no era un brujo. El profeta era la boca de Dios. Lo que el profeta decía, eso se hacía porque venía directamente de Dios. Lo que hoy en día, quizá de una forma distinta, hacemos los pastores. El pastor también es la boca de Dios. ¿Por qué? Porque habla la palabra de Dios. Aunque no tiene quizá ese oficio de profeta, porque ya no existen profetas hoy en día. Pero en forma práctica el pastor hace eso. Habla la palabra de Dios, delante de Dios y de parte de Dios. Decía un pastor, el profeta en el Antiguo Testamento daba oráculos. Y alguien dirá, ¿qué es eso? El oráculo, hermano, era la proclamación oral de la palabra de Dios. En ese tiempo no estaba toda la Biblia escrita. ¿Qué hacía Dios? Hablaba y el profeta escuchaba lo que Dios hablaba y enseguida enseñaba al pueblo lo que Dios quería que se enseñe. El profeta daba oráculos. Proclamación oral quiere decir eso, de la palabra de Dios. Ese era el profeta. No es aquel simplemente que era un brujo o aquel que daba pronósticos del futuro. Ese no es el profeta en el Antiguo Testamento, hermanos. El profeta en el Antiguo Testamento es la boca de Dios, está con el pueblo de Dios e interpreta la palabra de Dios o los oráculos de Dios para el contexto en el que él está viviendo. Sí, por eso el profeta debía conocer muy bien la Torá, la Tanaj, la ley de Dios. Éxodo capítulo 7, versículo 1 al 2. Si puedes acompañarme allá. Éxodo 7, del 1 al 2. Dice Jehová, dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Lo que les estaba comentando hace un momento.
Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Moisés iba a ser Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será ¿qué? Tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé. Y Aarón tu hermano hablará. Será la boca de Dios. O sea, tu boca le dice a Moisés para Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Esto es lo que era en el Antiguo Testamento el profeta, la boca de Dios, como por ejemplo podemos ver en este texto. Amós capítulo 3 versículo 7. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto primero a sus siervos los profetas. Si un león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dice Amós 3:7, mostrándonos que el profeta era la boca de Dios. El profeta hablaba la voluntad de Dios, de parte de Dios y delante de Dios. El profeta no solamente predecía futuros, cosas futuras, no. También él hablaba las cosas del presente a través de lo que Dios mismo les decía. Génesis 18:17, no es necesario que vayan allá, solo les voy a leer. ¿Puede ocultar Abraham lo que pienso hacer? Dice el Señor. No. Jeremías 20, ahí sí podemos ir, Jeremías 20 del 7 adelante. Este profeta, que es el profeta que escribió Lamentaciones y también llamado el profeta llorón, dice el versículo 7 de Jeremías capítulo 20. Me sedujiste, le dice a Jehová. Interesante esa palabra. Y fui seducido, dice Jehová, dice el profeta, a Jehová. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. La palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, dice, temor de todas las partes, denunciad a todos mis enemigos, etcétera y etcétera. Me convenciste, me sedujiste, dice Jeremías, para que yo sea tu profeta, la boca de Dios, para que yo hable de parte de Dios y delante de Dios. Ese era el profeta, la boca de Dios. Isaías 6:9. Isaías 6:9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no endurezcáis vuestro corazón. Ved por cierto, mas no comprendéis. Anda, tú eres la boca de Dios, Isaías. Habla de parte de mí, delante de mí, a este pueblo incircunciso. Por eso Joel capítulo 1 versículo 2 dice, oíd esto y escuchad bien, ancianos y todo el pueblo, que la boca de Dios va a hablar, el profeta Joel va a hablar. Escuchen bien. El profeta es la boca de Dios, es el que transmite la voluntad de Dios. Amós capítulo 7 versículo 14 en adelante. Amós 7, 14 en adelante. Si puedes acompañarme a este texto sería interesante. Entonces respondió Amós y le dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me ha tomado detrás del granado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, no hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y la tierra será repartida por suerte. Si tú morirás en la tierra inmunda, Israel será llevado cautivo lejos de tu tierra. Escucha ahora la boca de Dios hablando, al profeta hablando. Ese era el profeta, hermanos, en el Antiguo Testamento, hablando la palabra de Dios en el tiempo de Dios, en el presente y también en el futuro, pero interpretando lo que la ley misma dice de Dios mismo. Dice un texto en Hechos 3:21. No es necesario que vayan allá, y si quieren ir no hay problema. Aquí en desierto es necesario
que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración, de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que había sido desde tiempos antiguos. ¿Cómo habló Dios? A través de la boca de Dios, el profeta de Dios. Dios escogió profetas para que hablen su palabra. La boca de Dios, la voluntad de Dios era transmitida por medio de los profetas. Entonces, ¿qué es un profeta? La boca de Dios. Por favor, no te olvides de esto. Dice un pastor, la vida misma del profeta era un mensaje para el pueblo. El profeta no era un ermitaño o un místico. El profeta aplicaba la palabra de Dios a la realidad del pueblo de Dios, en el contexto de Dios. El profeta era aquel que hablaba de parte de Dios y que entendía la ley de Dios y que aplicaba la ley de Dios al pueblo de Dios en el lugar de Dios. No era un hombre simplemente que vaticinaba eventos futuros. Ese no era el profeta de la Biblia. Ese puede ser un profeta de pueblos paganos, de historia pagana que actualmente, hermanos, se ha mezclado con lo que es el profeta en el Antiguo Testamento. Pero el profeta era la boca de Dios, que hablaba de parte de Dios, con la autoridad de Dios, para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios venga al arrepentimiento y sea llamado al arrepentimiento verdadero y genuino. Y es lo que hacemos desde este púlpito, queridos hermanos. Llamamos al pueblo al arrepentimiento verdadero y genuino. Por eso un puritano decía, querido hermano, tú que estás sentado acá, debes arrepentirte hasta de tu propio arrepentimiento. Y cualquier profeta, vamos a decir así, cualquier hermano o pastor que venga acá a hablar de parte de Dios y delante de Dios, lo que va a llamar a los hermanos es al arrepentimiento. Y va a advertirles que si no lo hacen, viene el juicio de Dios. Y esto lo va a hacer no solo con los hermanos, también con los incrédulos. Pero además, el profeta, de ser la boca de Dios, el profeta era el hombre de Dios. Era boca de Dios, pero también era el hombre de Dios. Primera Reyes 12:22, podemos ir allá. Nuevamente, hermanos, es una introducción al profetismo hebreo. Segunda Reyes 12:22. Primera de Reyes, 12:22. Primera de Reyes 12:22. Si no pueden ir, yo les puedo dar lectura. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, etcétera. El profeta era hombre de Dios o varón de Dios. Segunda Reyes capítulo 1 versículo 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de los 50, si yo soy varón de Dios, hombre de Dios. Y este tema, hermanos, de varón de Dios y hombre de Dios, ya lo hemos visto en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11. ¿Recuerdas? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, etcétera. Este tema de varón de Dios o hombre de Dios es recurrente en toda la Biblia, porque el profeta debía ser hombre de Dios, varón de Dios, además de ser la boca de Dios. Primera Reyes 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozcas que tú eres varón de Dios, hombre de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primera de Reyes 17:24. Ahora reconozco que eres un hombre de Dios, ahora reconozco que eres la boca de Dios, porque la palabra de Dios en tu boca es verdad. ¿Notan, hermanos? El profeta no es aquel que vaticina futuro simplemente. No es aquel que mira la bolita mágica y empieza a decir cosas futuras. No, el profeta en ese tiempo era el hombre que estaba con el pueblo de Dios, enseñándoles la palabra de Dios. Pero además, no solamente era la boca de Dios, no solamente era el hombre de Dios, el profeta era llamado por Dios mismo. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Jeremías 1:5. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Dice el Señor, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí.
y antes que nacieses te santifiqué. Te di, ¿por qué? Por profeta a las naciones, para que hablases y llamases al arrepentimiento a las naciones antes de que el día del Señor venga. Y yo te dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. No puedo ser la boca de Dios porque soy niño, soy insignificante. ¿A cuántos no nos ha pasado esto, hermanos? ¿Verdad? Pero Dios le dice, y me dijo Jehová, no digas eso, soy niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú y dirás todo lo que te mande, porque tú eres la boca de Dios. Tú mostrarás mi voluntad al pueblo de Dios, porque eres la boca de Dios, el hombre de Dios y llamado por Dios. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca para que sea la boca de Dios. El hombre de Dios siendo la boca de Dios es lo que era el profeta en el Antiguo Testamento. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras, ¿en dónde? En tu boca, dice el texto. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. El profeta en el Antiguo Testamento era la boca de Dios, la palabra de Dios. Hablaba de parte de Dios y delante de Dios al pueblo de Dios. Mira que te he puesto, dice el versículo 10 de Jeremías 1, en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Escucha bien eso. El profeta tenía poder, porque era la boca de Dios, para edificar y para plantar. El profeta tenía esa autoridad, porque Dios le daba esa autoridad. Por eso en los profetas, hermanos, siempre empieza de esa manera. Vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová a Joel. Vino palabra de Jehová a Amós. Vino palabra de Jehová a Jeremías. La palabra de Dios venía para que el hombre de Dios, que es la boca de Dios, pueda hablar al pueblo de Dios para que los llame al arrepentimiento. El profeta estaba al servicio de Dios. No solo era la boca de Dios, no solamente era llamado por Dios, no solamente era un hombre de Dios, sino estaba el profeta al servicio de Dios. Mateo 11 del 9 en adelante. Mateo capítulo 11 del 9 en adelante. Dice, Mateo 11 del 9 en adelante. ¿Por qué dice Mateo 11 del 9 en adelante? ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se levantó mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ese es el profeta, el último de los profetas, Juan el Bautista. Isaías 61, del 1 al 3. Isaías 61, del 1 al 3. El profeta es un hombre de Dios que está al servicio de Dios, que hace el ministerio que Dios quiere que haga. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, dice el profeta Isaías 61, del 1 al 3, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Ves, hermano? El profeta no solamente era aquel que predecía el futuro o que miraba la bolita mágica. No, el profeta predicaba el evangelio. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió, dice Jehová, me ha enviado a predicar el evangelio a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos libertad de su esclavitud, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, día de venganza del Dios nuestro y la consolación a los enlutados. La boca de Dios, llamado por Dios, un hombre de Dios, en el ministerio que Dios quiere que esté. Claro que este texto puede mostrarnos a Cristo, pero primariamente está mostrándonos al profeta de Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Dice el texto,
vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí palabra de Jehová, dice, y vino allí sobre la mano de Jehová a este profeta. La mano de Jehová estaba sobre el profeta, porque el profeta era la boca de Dios, llamado por Dios, el hombre de Dios, y hacía el ministerio que Dios quiere que hacía. ¿Ustedes recuerdan Oseas, capítulo 1? Dios le dice a Oseas, ve y cásate con una prostituta. El profeta hacía lo que Dios quería que haga y se casa con una prostituta. Y después le dice Dios, tus hijos harán esto y harán aquello, y serán una muestra pública para el pueblo de Dios. ¿Cómo es que ustedes están siendo infieles a mí? No solamente él hablaba de Dios, vivía lo que Dios le decía. Ese era el profeta. Ese era el profeta. Claro, para algunos quizá esto es una locura, pero el profeta de Dios vivía la palabra de Dios, el oráculo de Dios. Y no solo él, toda su familia debía ser señal y prodigios para Israel. Mira Isaías 8:18, el profeta y su familia. Mira Isaías 8:18. Isaías 8:18. Dice el texto, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. Escucha bien esto, hermano. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos ¿por qué? Por señal y presagio para Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. No solamente el profeta es el hombre de Dios, también su familia era señal para el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, si ustedes leen Isaías, los nombres de los 3 hijos de Isaías tienen un significado para el pueblo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y los otros 7 que sus nombres son bastante largos, que aún es difícil pronunciar. Los hijos de Dios, los hijos de los profetas eran por señal para el pueblo de Dios. Así que no pienses que el profeta era aquel hombre que simplemente miraba el futuro, miraba la bolita mágica y decía, ¿qué van a hacer a futuro? No, el profeta era la boca de Dios para el pueblo de Dios, llamado por Dios, como también su familia lo era. Hay un nombre de una profeta, de uno de los hijos de los profetas, que dice Ruhama. No comparecida quiere decir. Entonces las hijas y los hijos de los profetas también eran como señal para el pueblo de Dios. ¿Sí? Miren Ezequiel capítulo 32 versículo 1 al 2. Miren Ezequiel. Vino palabra de Jehová, dice el texto Ezequiel 33 del 1 al 2, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya para el pueblo de Dios. El profeta debía ser atalaya para el pueblo de Dios, al igual que su familia. Debía ser la boca de Dios, como el hombre de Dios que era, como Dios le había llamado. El profeta debía ser la boca de Dios, y es lo que es Joel. Joel es eso, la boca de Dios para el pueblo de Dios, en el lugar de Dios. Y Joel le dice al pueblo, ¿se arrepienten o vendrá el día del Señor? Vino palabra de Jehová a Joel, hijo de Petuel. Vino palabra de Jehová a Joel, hijo de Petuel. Si no se arrepienten, viene el juicio, pero antes la advertencia. Pero si hay arrepentimiento, viene la restauración de parte de Dios. Ese era el profeta, un atalaya. Isaías 21:6, porque el Señor me dijo así, ve, pon por centinela que haga saber mi voluntad. Isaías 52:7, que al final podemos quizá leer ese texto.
Cuán hermosos son sobre los montes de los pies de aquel que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios es Jehová, quien reina. Voz de los atalayas, alza la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque tu ojo a ojo verá que Jehová vuelve tras Sión. Ese era el profeta, hermanos, el que anunciaba el evangelio de Cristo. Era la boca misma de Dios. Y de esta manera el profeta servía, no solamente hablando de Dios, viviendo de Dios, sufriendo por Dios. Muchos de estos profetas que les he mencionado eran apedreados, eran asesinados. Por eso el Señor dice: este pueblo de duro corazón ha matado a los profetas en el Antiguo Testamento, ha asesinado a los profetas. Pero los profetas fieles predicando el evangelio, 30, 40, 50 años de ministerio y muchas veces ni un convertido, como Jeremías. Pero el profeta no solamente debía predicar a la iglesia, el profeta también debía predicar a las naciones. El profeta debía predicar a las naciones la gloria de Dios, como en el caso de Joel. Asiria y Babilonia debía conocer quién era el Dios de los cielos y el Jehová eterno. Y todos los imperios poderosos debían conocer quién era Dios. Ese era el profeta de Dios, hermanos. La boca de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y ese era Joel. Con esa autoridad está hablando Joel, y va a hablar Joel como el profeta de Dios, como la boca de Dios. Y él nos está diciendo: escuchen, la boca de Dios va a hablar, el Hijo de Dios va a hablar. Y tan importante, hermanos, es escuchar al profeta Joel, porque él nos va a llamar al arrepentimiento verdadero, y no solamente a un remordimiento. Como profeta él va a decir: vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, pero un arrepentimiento verdadero, no simplemente un remordimiento y una culpa, porque eso de igual manera los va a llevar al infierno. Busquen el arrepentimiento genuino que solo viene de Dios. El profeta, hermanos, era la boca de Dios, el hombre de Dios. Hay un profeta que era, que es y seguirá siendo la boca de Dios. Un profeta perfecto, mucho mayor que Joel, mucho mayor que todos los demás profetas del Antiguo Testamento. Este profeta era, es y seguirá siendo la boca de Dios, Cristo Jesús. La boca de Dios perfecta. Dice el texto: Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas veces, en este tiempo Dios nos habla por el profeta perfecto, por el Hijo de Dios, por Cristo Jesús. ¿Recuerdas Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 3? Ve allá, Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces, dice el texto, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres o a nuestros padres. ¿Por quiénes? Por los profetas, quienes eran la boca de Dios. En estos postreros días nos habla por el profeta perfecto. ¿Quién es? Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo, y a quien mismo, asimismo se hizo, dice, dueño del universo. Permíteme preguntarte, mi hermano, mi hermana, ¿escuchas a este profeta perfecto? Cada domingo predicado acá en el púlpito, todos los días en tu casa, ¿escuchas a la boca de Dios perfecta, a Cristo Jesús? ¿Haces la voluntad de Dios? ¿Escuchas a este profeta perfecto? Hermano, hermana, ¿tu arrepentimiento es genuino, verdadero, o simplemente es un remordimiento y nada más? Escucha la boca de Dios a través del profeta de Dios, ¿quién es Cristo Jesús? Porque si no lo haces, día fatal vendrá.
cuando no habrá lugar. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar para salvación ni para arrepentimiento, cuando Cristo venga por segunda vez como el juez que juzgará, y no habrá más salvación y no habrá más tiempo para arrepentimiento. Mi querido amigo, amiga, las puertas se abren hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá si desprecias hoy la salvación de Dios. Oh pecador, ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, y la salvación y las puertas del cielo se abrirán. Y las manos del Señor también se abrirán. Ven y confía en Él, y tú serás feliz por siempre. Tus penas ponlas con Dios, pues Él llevará hoy todas tus penas, y no tendrás pesar, sino consolación. Pero si no haces eso, mi querido amigo o amiga, día fatal vendrá cuando no habrá lugar. Ven y escucha la voz del profeta perfecto, Cristo Jesús. Oremos. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti. Agradecidos por este profeta. Tú, hablando de muchas formas y de muchas maneras a través de los profetas en el Antiguo Testamento, hoy nos hablas a través de Cristo Jesús, quien es la boca tuya, Señor, quien nos llama a un arrepentimiento verdadero y genuino. Cuán errada muchas veces está, Señor, nuestra mente y nuestro corazón de lo que antes en el Antiguo Testamento era el profeta. Y aún de lo que ahora es el profeta, Señor. Ayúdanos que al momento de que vayamos estudiando el libro de Joel, de este profeta del Antiguo Testamento, tú puedas dar a tu iglesia, Señor, convicción de pecado, convicción de juicio, pero, Señor, por sobre todo puedas dar arrepentimiento en sus almas, pero un arrepentimiento genuino, verdadero, y llamarlo, Señor, de esa manera, porque a la verdad muchos de los que están acá, su arrepentimiento no es verdadero, Señor, y simplemente tienen un remordimiento, y se puede ver eso en sus vidas, porque no hay amor por ti, no hay deseo por ti. Y el llamado del profeta Joel es: venid a mí, dice el Señor, y hallaréis fe y arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino y verdadero. Que ese llamado, Señor, pueda ser latente a mis hermanos y a las visitas. En tu nombre oramos y para tu gloria. Amén.